Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de matrimonios. El día de hoy seguimos nuestra serie Un mejor matrimonio. Hoy tenemos el tema número 8. El tema del día de hoy, un tema importantísimo como todos, pero mire, este es de manera muy especial para los varones. Hoy vamos a ver el papel bíblico del esposo, ¿sí? El papel bíblico del esposo. Y bien, cuando nosotros describimos la manera bíblica, las normas bíblicas para determinar los papeles, los roles de la esposa y el esposo, cuando hacemos esto, mire, definitivamente vemos que no empatan, no coinciden con los principios o las tendencias de la modernidad, ¿sí? Del mundo en el que vivimos, pues no está de acuerdo, no está acorde con lo que son los principios bíblicos, que los principios bíblicos son principios eternos, permanentes, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos, pero en la sociedad moderna, pues, y especialmente en nuestra cultura, ¿cierto? Estos principios, pues, no son bien recibidos, ¿sí? La realidad es de que se ha dado un movimiento de rechazo, de ataque incluso contra lo que se denomina el orden jerárquico patriarcal del matrimonio, ¿verdad? Que en un término muy simple quiere decir que el hombre es la cabeza de la familia, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad? El hombre como cabeza de la familia. En nuestra cultura se va dando un mayor número está creciendo el número de familias que no se rigen por este principio, que no funcionan de acuerdo a este principio, de acuerdo al liderazgo que establece en la Biblia, ¿sí? El liderazgo masculino no es bien recibido, no es aceptado por la mayoría de las familias en estos tiempos, ¿sí? Insisto, este es el liderazgo que nos muestra la Biblia, ¿sí? El concepto que hoy se abraza como ese concepto moderno, la modernidad que hoy se vive, es que en las familias, y mire, en un mayor número ya de familias cristianas, los matrimonios ahora se llaman entre ellos igualitarios, ¿sí? Se llaman matrimonios igualitarios. ¿En qué sentido? En que el liderazgo se comparte entre el varón y la esposa, ¿sí? Incluso llegan a intercambiarse los roles, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? La esposa, la mujer, funciona como la cabeza de la familia y el esposo es quien se somete a ese liderazgo de la mujer en la familia. Y esto lo vemos ya más frecuentemente en nuestros tiempos. Hay quienes defienden esto, ¿verdad?, de una manera bíblica, pero equivocada, ¿sí? Ellos, a través de hacer una interpretación errónea de algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, en Efesios 5, 23, todo este pasaje del versículo 23 hasta el capítulo 6, versículo 7, donde habla de esta parte de la dinámica familiar, ¿sí? Expone Pablo ahí la dinámica familiar de acuerdo a los principios de Dios. Hay quienes, de acuerdo a esto, hacen una interpretación equivocada en este contexto, refiriéndose a que al inicio del pasaje, en el versículo 21, dice que someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros. Y de ahí, derivan toda esta mala interpretación, ¿verdad? Donde dicen que el esposo también tiene que estar sometido y la esposa puede ser cabeza, ¿verdad? Porque se exige una sumisión mutua, ¿sí? Y en esto ellos basan incluso el intercambiar los roles, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Pero esto, como le comento, pues es equivocado, porque si aplicamos este principio a todo el pasaje, cuando lleguemos al lugar donde se habla acerca de los hijos, ¿verdad?, pues aquí la interpretación falla, ¿verdad? Ya no hay manera de aplicarla. Ella resulta absurda, porque es el pasaje en Efesios 6, versículo 1,
donde habla: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En esta porción, bueno, pues si venimos pensando en esos argumentos equivocados, bueno, pues aquí falla, ¿verdad? La aplicación resulta absurda, porque sería como si a los padres se les mandara que se sometieran también, ¿verdad? Que se sometían unos a otros, se sometan ahora al liderazgo de los hijos, ¿verdad? Bueno, vemos aquí que esto definitivamente es una mala interpretación, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros tener siempre como una directriz en nuestra vida como matrimonios? Claramente debe de haber alguien que asuma la responsabilidad, ¿sí? Que se haga cargo de esa responsabilidad, que tome las decisiones finales, ¿sí? Que se haga cargo de lo que se dice y de lo que se hace, ¿verdad? Que se haga responsable por todo esto. En el matrimonio y en las demás relaciones, ¿verdad? Que tienen que ver en esta parte familiar, ¿sí? Aun cuando en este tiempo moderno, ¿verdad?, haya algunas pues ideas que buscan disminuir esto, ¿verdad? Buscan derribar, ¿verdad?, estos principios que están bien marcados en la Escritura, que están bien marcados en la Biblia, que es la distinción clara de los roles entre esposo y esposa, entre varón y mujer. Los roles están bien definidos, sus responsabilidades matrimoniales están bien definidas, ¿sí? Ahora, contrario a todo esto que vemos en la Escritura, ¿verdad? El día de hoy la dinámica, ¿verdad?, ha cambiado, ¿sí? Es contraria a lo que se vivió en el periodo bíblico, ¿verdad? Ahora la dinámica en el matrimonio, en las familias, es de que ambos cónyuges tienen que trabajar más tiempo fuera de casa, ¿verdad? Ambos tienen que también ya participar en esas labores productivas, ¿sí? Los dos ya representan una entrada financiera, ¿verdad?, para la familia. El esposo y la esposa también, ¿verdad? Entre los dos se da ellos hacen este esfuerzo conjunto, ¿verdad?, el esposo y la esposa, para allegarse los recursos, ¿verdad?, suficientes para el sustento familiar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? De acuerdo a la Biblia, la responsabilidad de proveer para la familia era del marido, ¿sí?, del hombre. Mire, vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera Timoteo 5:8 nos dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, como comentaba mi esposo, ¿no? En el tiempo pasado, pues esto así funcionaba, ¿no? Y la tarea principal, pues, de la esposa era el ser ama de casa, el cuidado de los niños, pues de los asuntos domésticos. Y esto lo podemos ver en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Entonces podemos ver, pues, el rol de la mujer, pero que realmente en este tiempo, pues esta idea es ya pasada de moda, ¿no? Es incluso un objeto de burla el rol de la mujer, ¿no?, como lo establece la Biblia. Y podemos ver cómo ahora todo, pues, todo este movimiento feminista, pues va en contra de lo que establece la palabra de Dios, ¿no? Del rol de la mujer, ¿no? Y vemos cómo, pues, el deber del marido es proteger y cuidar a su esposa, y pues una parte principal de este deber, pues, constituye el apoyo financiero. Pero que cuando estos roles se invierten o aún se dejan, pues, a un lado temporalmente, pues el respeto al esposo y su liderazgo queda socavado, ¿no?
Podemos ver cómo en este tiempo pues hay mujeres que toman, ¿no?, el papel del hombre y es el sostén, ¿no?, financiero de la familia. ¿Y qué pasa? Pues que la mujer, al ser el sostén financiero, pues se siente con el derecho de gobernar el hogar, ¿no?, de ser la cabeza, cuando sabemos que Dios estableció que la cabeza es el hombre, y cuando pues todo está invertido y cuando la mujer quiere pues ser la cabeza, quien tome las decisiones, quien sea quien guíe a la familia, ¿no? Pues esto causa fricción en el matrimonio e incluso puede llevar hasta la separación. Entonces, pues es algo que esto lo vemos muy común en este tiempo, ¿no? Que la mujer tome ese rol que no le corresponde, y es por eso que en estos tiempos es que vemos tantas fricciones en los matrimonios y pues tantos divorcios, ¿no? Porque realmente pues no se está llevando el orden que Dios estableció. Así es, hemos pasado por alto el orden y hemos, como mencionábamos, intercambiado los roles, ¿verdad? Se hacen intercambiables y vienen los graves problemas, ¿verdad? Y bien, ahora veamos un poco más cuál es la responsabilidad de varón y mujer, de esposo y esposa. La responsabilidad del esposo, primeramente, vamos a verla en Efesios 5:25. Vamos a ver algo en lo que representa, ¿verdad? Nuestras responsabilidades para llegar a un punto, ¿sí? Mire, la responsabilidad del marido, dice Efesios 5:25, es amar a su esposa, amar a su mujer, ¿verdad? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No es cualquier amor, ¿verdad? Esto representa la forma del amor, la más sublime que pueda existir, ¿verdad? Porque habla que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, el ejemplo que se nos pone a los esposos, y no es solamente algunos cuantos esposos, para todos los varones esposos, este es el ejemplo. Y el ejemplo es el carácter de Cristo y su actitud que llegó hasta el sacrificio, ¿sí? Este es el nivel de amor, que es responsabilidad, esa es la responsabilidad del esposo. Y ahora en comparación, pues el deber de la esposa es respetar, ¿no? Debe respetar a su marido, y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 5 versículo 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. O también esto es estar sujeta a su marido, y esto lo vemos en Efesios capítulo 5 versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces aquí podemos ver cuál es pues el rol de la mujer, y vemos aquí que esto debe de ser pues algo que debe ser llevado a la práctica, ¿no? Es algo que no solamente pues sí debo de sujetarme y ya, sino es algo que realmente la mujer debe de vivir, y podemos verlo así que pues es una forma menos exigente, ¿no? Vemos cómo pues realmente quien lleva pues la responsabilidad es el hombre, ¿no? Como cabeza, y nosotras pues es el sujetarnos también por ese cuidado, ¿no?, que hay hacia la mujer, que Dios estableció esa sujeción más que nada por cuidado de la esposa. Y pues vemos que pues ahora de entre los que atacan o rechazan el concepto de la sumisión al esposo, vemos que hay un rechazo, ¿no? Y lo señalan como algo pues que está pasado de moda, como que ya es algo que era en la época de los cavernícolas, pero eso ya no aplica, ¿no?, en este tiempo. Pero realmente pues vemos cómo pues las feministas, ¿no?, todos esos grupos que se han levantado, pues es algo que rechazan, pero también muy pocos de estos movimientos pues también están dispuestos a considerar pues que el llamamiento del marido
a mostrar un amor sacrificado por su esposa, pues también tendría que ser algo ya pasado de moda, ¿no? Así como pues señalan la sujeción pasada de moda, pues también ese llamamiento, ¿no? Al marido, pues de mostrar un amor sacrificado. Pero pues solamente podemos ver que rechazan una parte, pero la otra no, ¿no? Entonces pues es algo pues contradictorio, ¿no? Realmente que lo que está pasando, ¿no? Realmente pues como creyentes, como cristianos, debemos de vivir como este rol como Dios lo ha establecido, ¿no? La mujer sujeta al esposo y pues el marido, ¿no? Mostrando ese amor a su esposa. Así es, esto importantísimo, ¿verdad? Las cuestiones de poner en práctica lo que dice la Escritura, estamos pues recordando, ¿verdad? Cómo es que se debe de aplicar, ¿verdad? Estos principios, ¿cierto? Estos principios, pues no podemos, como dice mi esposa, no solamente aceptar lo que a mí me conviene, ¿verdad? Sino tenemos que aplicarlo para todo el contexto, ¿verdad? Y como varones también tenemos que, pues, recibir y enfrentar nuestras responsabilidades, ¿verdad? La responsabilidad del esposo en el matrimonio, nosotros, fíjese, la podemos ver cómo se resalta en este pasaje donde se habla de los ancianos en la congregación. Vamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Ahí menciona Pablo, hablando de esa responsabilidad de los ancianos, de los líderes, ¿verdad?, de la iglesia, dice que gobiernen bien su casa, ¿sí? Dice, está hablando a estos esposos, está hablando de estos esposos, mire, claramente dice, que tengan a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, ¿sí? Y el versículo 5 es contundente. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Estamos hablando de responsabilidades, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que la esposa debe de quitarse esa opresión del marido, porque eso ya está pasado de moda, ¿verdad? Pues también los maridos pudiéramos exigir, ¿verdad? En algún momento que nos quitaran esta responsabilidad, ¿verdad? De amar sacrificialmente a nuestra esposa y también, fíjese, esto es importantísimo, ¿verdad? Ser líder, ¿sí?, de la familia. Y aquí es, hermanos, algo que no podemos nosotros ignorar y no podemos saltarnos, ¿verdad? Lo tenemos que vivir, lo tenemos que poner en práctica, estas responsabilidades, el rol que a nosotros nos corresponde. Y este rol es ser líderes efectivos, ¿sí?, administradores fieles. Pues estamos aquí llamados a ser esos administradores, esos supervisores de nuestra propia casa, de nuestros hijos, ¿verdad? Así como dice aquí en Primera de Timoteo, ¿verdad? Dice que aquellos que van a cuidar a toda la iglesia, ¿verdad?, a la reunión del pueblo de Dios, pues deben de ser hombres fieles en casa, deben de saber responder a este llamado que Dios les ha hecho, ¿verdad? Como líderes en su matrimonio, como líderes con su familia, ¿sí? Y también es un llamado a los que somos líderes en la iglesia, ¿verdad? Los líderes en la iglesia deben ser ejemplo para los otros maridos, ¿sí? Para toda la congregación, todos los varones están ahí, ¿verdad? También mirando el ejemplo que damos los líderes, los pastores, los líderes en la iglesia, porque así como ellos viven, también así debe de vivir la iglesia. Los varones en sus hogares también deben de imitar ese ejemplo. Es un llamado muy fuerte, es un compromiso muy fuerte en el que nosotros tenemos, ¿sí? El esposo es llamado a esforzarse de una manera seria para vivir con la esposa con sabiduría, ¿verdad? Cuidando de ella, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Como cuidando de un vaso más frágil. Mire, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ¿sí? Primera de Pedro 3, versículo 7 nos dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Esto definitivamente nos impone, ¿verdad?, a nosotros como esposos la gran responsabilidad de estar siempre dispuestos a servir a nuestra esposa, estar siempre dispuestos a servir con esa compasión y servir de esa manera atenta, ¿sí? Siempre serviciales para nuestra esposa, ¿sí? Recuerde que estamos atendiendo a un vaso más frágil, ¿sí? Y frágil no quiere decir que sea de menor categoría, ¿eh? No habla de alguien inferior, no, sino habla de alguien más sensible, ¿sí? Y este es el punto importante. Por eso debe haber sabiduría en los varones, en los esposos, ¿sí? Recuerde, esta responsabilidad que tenemos como el marido, ¿sí? Es saber entender esto, ¿sí? Nuestra esposa es un ser que tiene esa sensibilidad más enfatizada, ¿sí? Generalmente también la mujer tiene menos fuerza física, ¿verdad? Y así puede ser más frágil físicamente y más frágil emocionalmente, ¿sí? Es por eso que ella es más sensible a las cosas. De pronto, nuestra esposa puede llorar más fácilmente, ¿sí? Esto a muchos, ¿verdad?, no les agrada, pero debemos de tener esa sabiduría, hermano, varón, usted que es esposo, debe tener también ese cuidado de tratar a su mujer como eso, como una mujer, como ese vaso más frágil. Porque mire, hay muchos esposos que tratan a su mujer como si fuera otro hombre, ¿eh? Como si fuera otro igual que ellos, ¿sí? De una manera áspera, insensible, ¿verdad? Tosca, grosera incluso, como si estuviera hablando con otro varón, ¿sí? Y eso definitivamente ni hay sabiduría en el que se comporta de esa manera, o es más, podemos decir que es alguien insensato, ¿verdad? Que habla, que se conduce con torpeza, ¿sí? Tengamos cuidado, ¿sí? Porque, mire, buscamos ser un marido eficiente, ¿verdad? Un líder que cumpla sus responsabilidades. ¿Cómo debe ser ese esposo? Pues el que cumple eficientemente con su llamado es una persona que no actúa con dureza, ¿sí? Que no es así como ese dictador, ¿verdad?, que levanta el puño y dice así se hacen las cosas. No es así, no se comporta con exigencias, ¿verdad? No es alguien que tenga esas actitudes. Al contrario, es alguien que busca conciliar, que busca incluso consultar con su esposa, ¿verdad?, las cosas que son necesarias, que son apropiadas para consultar con ella, ¿verdad?, que tiene respeto por el punto de vista también de su esposa, ¿sí? Esto es básico, hermanos, ¿sí? El que es un buen líder comprende esa necesidad y también comprende la necesidad de tomar decisiones, ¿sí? Ser alguien decidido, ¿sí? Sabe cuándo mediar, cuándo se tiene que dar también la respuesta contundente, ¿verdad?, apropiada, ¿sí? Sabe cuándo decir, acceder a las cosas y cuándo decir no, ¿verdad? Claramente, ¿sí? El esposo, mire, un esposo que es indeciso, ¿sí? Que frecuentemente cambia de manera de pensar, hoy amanece y dice que sí, y ya por la noche ya dijo, bueno, vamos a cambiar el plan, ¿verdad? Esto lleva a grandes frustraciones a la esposa, ¿sí? La hace vivir así, ¿sí? Le provoca mucha frustración a su esposa. También un marido que no es confiable, ¿verdad? Alguien que sabemos que si dice que va a hacer algo y no lo hace, ¿verdad?, que falla en eso, que no es alguien de fiar, ¿verdad?, pues no es fácil vivir con esa persona, ¿verdad? También un esposo que es ese esposo que le da igual todo, ¿verdad?, que su esposa le da igual, es un indiferente, ¿verdad?, hacia su esposa. Bueno, pues esto no logra una buena convivencia. Su esposa va a vivir padeciendo todo esto, ¿verdad?, esa indiferencia de él, ¿sí? Esto debemos tener cuidado si lo identificamos en nosotros. Bien, y bueno, para gobernar bien el hogar,
Entonces, necesitamos que el esposo esté atendiendo, ¿verdad?, todas sus responsabilidades, pero también debe haber, insisto, sabiduría, ¿verdad? Esposos, no necesitamos estar involucrados en cada detalle, ¿verdad?, de la casa, ¿verdad? Cada detalle de lo que están haciendo los hijos así minucioso, ¿verdad? No necesitamos estar al tanto de en qué minuto y cómo se están haciendo cada una de las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese líder sabio, ese esposo? Establecer principios, establecer reglas, ¿sí? Reglas de orden general para su hogar, para sus hijos, ¿sí? Y también saber delegar, ¿sí? Delegar la ejecución de muchos de los aspectos del hogar y de la familia, delegar todos esos asuntos a la esposa, ¿sí? Así como un buen administrador lo hace, ¿verdad? El esposo también en esta parte, ¿verdad? Insisto, la sabiduría es primordial, porque a veces pues el esposo anda ahí supervisando, ¿verdad?, que se hagan las cosas porque él es el responsable, ¿verdad? Él tiene ese liderazgo y anda ahí atrás de todos, ¿verdad?, que se haga esto, que se haga aquello. Todo eso también puede llevar a conflictos, ¿verdad? Ser así muy minucioso en la supervisión de que se cumplan las cosas. Bueno, esto puede llevar a conflictos con su esposa. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que mediar en esta parte, ¿sí? Debemos también compartir esas responsabilidades, insisto, de esa manera, ¿sí? Delegar esas responsabilidades en la esposa. También hay algo importante, ¿verdad?, en el aspecto financiero, ¿verdad? Algo que quería comentar mi esposa. Sí, también pues las normas para el presupuesto, ¿no? Debe de haber un acuerdo entre el matrimonio, ¿no? El evitar, no sé, las compras a plazos y las deudas, o ambos deben llegar a un acuerdo, ¿no? O no sé, en las compras, por ejemplo, no sé, del hogar, ¿no? No sé, algo pues primordial, no sé, el estufa, un refrigerador, pues debe de haber un acuerdo entre los esposos, ¿no? A lo mejor no es el momento y el esposo dice, no, ahorita no es el momento o no podemos solventarlo, pues también la mujer debe sujetarse sabiendo, ¿no? Que con sabiduría el esposo está diciendo que no es el momento y que pues deben esperar, ¿no? A lo mejor cambiar el refri, cambiar la estufa, cambiar ya más cosas más grandes, el auto, ¿no? Una casa, ¿no? Cuántas veces, muchas veces se endrogan, ¿no? Y no pueden pues solventar la deuda por falta de sabiduría, ¿no? Entonces, en esos, o a lo mejor la esposa hizo alguna compra con la tarjeta y no le consultó al esposo, no le dijo, y pues ahí eso causa conflicto, a lo mejor no hay no hay solvencia para ese gasto, y pues la esposa no tuvo la sabiduría, no tuvo la prudencia, entonces pues debemos, ¿no? Debe de haber un acuerdo entre los dos. Sabemos que la esposa en toda compra que haga de ese rango, pues debe, ¿no?, de consultar al esposo. El esposo debe de estar de acuerdo, ¿no? Deben de tomar la decisión juntos, ¿no? Y también lo que vemos ahora, ¿no?, dentro de las culturas occidentales y particularmente, pues en la nuestra, ¿no?, que hay una idea de que va creciendo cada vez más, ¿no? Y es que las esposas esperan que sus maridos contribuyan más con las tareas del hogar. Incluso podemos ver que ahora pues los roles se han cambiado, ¿no? Y el esposo es ahora sí que el amo del hogar, ¿no? El amo, el que hace las labores domésticas, el que cuida a los niños, ¿no? Pero también podemos ver cómo cuando la esposa trabaja, cuando la mujer pues trabaja fuera del hogar, pues quiere que el marido también haga, ¿no?, las labores dentro del hogar, ¿no? Pues muchas veces la mujer espera que como ella pues también salió a trabajar, llega cansada, llega con toda la presión del trabajo, pues espera que su esposo, ¿no?, le ayude con las labores del hogar, que cuide a los niños, ¿no?, que haga también cosas del hogar. Pero
si no hay un común acuerdo en esto, pues trae grandes conflictos, ¿no? Sabemos que para el hombre ayude, colabore con la esposa, pero debe de haber un acuerdo. Y también la mujer no debe de olvidar que su rol principal, que su obligación es el cuidado del hogar y los hijos, y que ya en común acuerdo el esposo puede colaborar, ¿no? Y ayudar en este rol, pero como esposas no debemos olvidar que no es obligación del esposo, no es el rol del esposo, ¿no? Esto tampoco no quiere decir que como no es su rol y no es obligación, pues tampoco pues ayude en las labores, ¿no? Porque también hay muchos esposos que llegan cansados todo, y llegan y no quieren hacer nada, no quieren ayudar a la esposa, tampoco pues, se debe caer en eso, sino que debe de haber un acuerdo entre los dos en ayudarse, en apoyarse, pero debe de quedar muy claro que a la mujer que no es la obligación del esposo, ¿no? A lo mejor las esposas que trabajan, ¿no? Tienen, o que trabajaron durante todo el día en el hogar, ¿no? Con los hijos y más cuando son pequeños, ¿no? Y pues a lo mejor llega el esposo de trabajar y la mujer ya tiene poca energía, ya está muy cansada, y pues muchas veces llega y pues se disgustan con facilidad, ¿no? O también llega a pasar que nunca están satisfechas con la ayuda recibida, ¿no? A lo mejor el esposo, no sé, a lo mejor barrió o preparó algo, pero nunca quedan satisfechas las esposas, ¿no? Y siempre están viendo que están todo mal o esperan, ¿no? Aún más. Y pues esto también no debe de ser, ¿no? Debemos de valorar lo que nuestro esposo hace, en lo que nos ayuda, ¿no? Y porque realmente, pues es nuestra obligación hacerlo. Y él nos está ayudando, entonces debemos de estar satisfechas, ¿no? Y agradecidas con lo que nuestro esposo, pues, ayuda en esas labores. Así es, y eso debe ser mediante ese acuerdo, ¿verdad? Debe de haber esa sabiduría para platicar, para estructurar también estas labores, ¿verdad? Es importantísimo, ¿sí? Porque sí, el esposo es el líder, el esposo, yo soy la cabeza, ¿verdad? Y por eso yo no ayudo en nada, ¿verdad? Yo ya cumplo con llevar toda la responsabilidad, ¿verdad? Y yo me dedico a descansar, ¿verdad? Ya, y que mi esposa luche y batalle con todas las labores, ¿verdad? Al fin para eso es su rol, ¿verdad? Y ella que se acabe, ¿verdad? Con todo eso. No, un buen administrador, hermanos, varones, un buen administrador siempre va a buscar la manera de lograr los ajustes, todos los acuerdos necesarios para que se pueda vivir en armonía, ¿sí? Y que pueda haber un correcto funcionamiento en el hogar, ¿sí? Esto es lo que también conforma nuestra responsabilidad como maridos, como esposos, ¿sí? El buen líder, ¿sí? Sabe también participar de labores que quizás no le tocan, ¿verdad? Pero él en ese amor sacrificado, ¿verdad? También aporta su ayuda, ¿sí? Obviamente con ese previo acuerdo, ¿sí? Y con el objetivo, como le mencionaba, siempre de lograr esa armonía y el funcionamiento eficaz, correcto de nuestros hogares. También debemos de ver que una esposa sabia pues comprende que no se casó con un ser perfecto, ¿no? Con un hombre que no comete errores y que es perfecto. Sabemos que no es así, sino que estamos casadas con un hombre que tiene debilidades y flaquezas comunes a los hombres, ¿no? Y esto pues es algo que también debemos de entender y comprender, ¿no? Y pues debemos no exigir perfección en nuestro esposo, ¿no? Debemos de entender que así como nosotras, pues también es un hombre imperfecto, ¿no? También nosotras sabemos que no somos perfectas, ¿no? Que cometemos errores y que somos imperfectas, y al igual nuestro esposo, porque muchas veces nosotros cometemos los peores errores y no pasa nada, pero comete un error y no, ya ardió Troya, ¿no? Y no debe de ser así. Debemos tolerar sus defectos
y perdonar sus fracasos, así como nosotras esperamos que él, el esposo, lo haga con nosotras, ¿no? Debemos de ver también pues que la amabilidad, pues el sentido del humor, ¿no? Son dos grandes ayudas en todo esto, ¿no? A lo mejor, no sé, se equivocó y en lugar nos está ayudando a preparar algo, ¿no? Y en lugar de echarle sal, le puso azúcar o al revés, pues también no hay ningún problema si lo tomamos con sentido de humor, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Sino que reaccionamos con enojo, con furia y en algo que a lo mejor entre los dos están preparando algo y puede ser pues también un momento de tener momentos juntos, de convivir, pues se convierte en un pleito y en algo que ya desató una pelea porque no hay esa amabilidad, porque no hay ese sentido del humor, ¿no? Porque no hay esa tolerancia a los defectos o errores que se dan, ¿no? Así es, y entre todo esto vemos estas cualidades, ¿verdad? Que cada uno de nosotros como cónyuges tenemos que procurar. Pues hay más, ¿verdad? Hay más cualidades que deberíamos estar ahí nosotros buscando, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Que debemos, mire, llegar a ser esas personas, el esposo, ¿verdad? Tiene que buscar llegar a ser esa persona con la cual sea fácil convivir, ¿sí? No sé si usted ha hecho esa pregunta, oye, ¿tú qué sientes al vivir conmigo, verdad? No, pues a veces no nos dicen, ¿verdad? Porque se va a desatar ahí un problema, ¿no? Una discusión, un pleito, ¿verdad? Porque, ay, es que eres medio difícil, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? La convivencia contigo. No, debemos de buscar ser siempre esa persona que procure un ambiente en armonía, ¿verdad? Con la cual sea un placer convivir ambos, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Que debemos estar buscando. Mire, es una realidad que así los cónyuges esperamos el uno del otro, esperamos que nuestro esposo, en este caso el esposo espera que su esposa se conduzca con honestidad, ¿sí? Que no haya engaño en ella, ¿sí? Eso es lo que esperamos. Y así también mi esposa espera eso de mí, ¿sí? Que yo sea alguien honesto y que no la engañe, ¿sí? Esto para nuestro matrimonio debe ser una prioridad. Y pues finalmente, pues deben de estar de acuerdo también pues en las metas que tengan para su matrimonio, ¿no? Para esta vida, planeando pues cómo vivir de una forma pues que tenga significado y propósito, ¿no? Planeando entre los dos. Pero lo principal es que en estas metas, en estos planes que tengan, pues lo principal es que complazcan al Creador, ¿no? Y a nuestro Salvador. Sabemos que como matrimonios creyentes, como matrimonios que lo que buscan es agradar a Dios, pues también en estas metas, en estos propósitos que se hacen como matrimonio, pues también se debe, lo primordial es complacer a nuestro Señor, ¿no? Como pues también algo importante que hemos mencionado en las enseñanzas pasadas, ¿no? Y lo hemos estado recalcando. También algo importante que deben tratar es de mejorar la comunicación, ¿no? Y pues el reducir esas desavenencias, ¿no? Porque muchas veces hemos visto, ¿no? Que en los matrimonios no hay comunicación, cada uno hace sus cosas, son como dos personas independientes, ¿no? Y sabemos que un matrimonio no debe de ser así, ya no son dos entes independientes, ¿no? La palabra habla que son una sola carne, que ya son un solo ser. Así es, y en esto, lo que a mí respecta como esposo, mi responsabilidad como marido, el día de hoy, tengo que recordar que si yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo lo que Él ha establecido como mi rol, ¿verdad? El esposo cuando hace esto definitivamente traerá beneficio, pero sabe, el beneficio primeramente será para mí, ¿sí? Esposo, esposa, usted varón,
hermano varón, usted que está hoy escuchando y si se dispone a obedecer la palabra, el beneficio será para usted mismo. Mire, Efesios 5:28 nos dice esto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? El beneficio es para usted, hermano varón, ¿sí? El beneficio es para mí, ¿sí? Pero mire, aún en esto hay algo todavía más importante, que así como ha dicho mi esposa, estoy yo complaciendo ¿a quién? Al Señor. Con esa obediencia yo estoy complaciendo al Señor y mire, estoy convirtiéndome en un instrumento de Dios para hacer bendición para mi esposa y para nuestros hijos, ¿sí? Hermanos, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, vamos a terminar aquí y vamos a pedirle al Señor que siga hablándonos en este aspecto, ¿sí? Hermanos varones, vamos a orar por los esposos este día, que el Señor siga cumpliendo su obra en nosotros. Acompáñame, vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque el día de hoy nos das esta oportunidad de recibir nuevamente esta exhortación, este llamado, Señor, a recordar qué es lo que tú mandas para este rol que hoy tenemos como esposos, como varones, como esos líderes en la casa, esos líderes en el matrimonio, Señor. Padre, te pedimos que tú, Señor, sigas haciendo tu obra, Señor. Hoy muestras esa gran paciencia con nosotros, Señor, que nos das esta oportunidad de repasar y recordar y nos confrontas con lo que quizás no hemos hecho, Señor. Nos confrontas con lo que hemos estado haciendo mal, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas haciendo tu obra, Padre, porque estas familias que forman parte de tu iglesia, te necesitamos, Señor. Sigue hablando a los hombres, a esos varones, que tú formes en ellos ese corazón entregado, ese corazón en servicio, ese corazón que sabe amar y que sabe entregarse a su familia, a su esposa, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y pues si Dios permite, le invitamos a que nos veamos la siguiente ocasión. Que Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.